lo primero es que vamos a revisar el archivo anterior. Bueno, acá por ejemplo el InDesign me está avisando que no están los vínculos, eso significa que yo los moví, o sea, no están en el mismo lugar donde estaban originalmente, porque lo que hice fue finalmente pasar los archivos a una carpeta, pero yo también al final les voy a enseñar cómo empaquetar, cosa que si los archivos están por cualquier lado del computador y ustedes no saben, InDesign agrupa todo en una carpeta que se llama links. ¿Ya? Entonces, bueno, acá una de las cosas que habíamos visto es el poder hacer una pequeña separación entre las líneas. Entonces, por ejemplo, si acá yo quisiera cortar este párrafo, se corta y deja una pequeña distancia más grande que el interlineado general. Pero de repente pasa que uno simplemente, acá por ejemplo esta sería en una 2 huérfana, y queremos bajar una palabra para forzar el texto a que queden 3 abajo, lo que hacemos es, en vez de hacer solamente Enter, porque ahí quedaría mal con esta distancia, hacemos Shift Enter. Entonces eso hace que se mantenga el interlineado porque simplemente está haciendo un corte de palabra. Se fijan que ahí tiene de hecho un signo diferente que si yo pusiera simplemente el párrafo. Ya ese es un tip para cuando a ustedes les toca tener que ya como ir limpiando los textos, ya al final de un proyecto editorial, porque si es que se siguen haciendo cambios de texto, todo esto se desarma. Entonces, si es que a ustedes les toca hacer este tipo de cosas, tienen que ser súper aguja en eso, de que ustedes se ponen a diseñar cuando ya las cosas están listas. O sea, no significa que después no se pueda cambiar, pero si no al final es triple pega. Lo que uno va haciendo es que cuando te entregan un archivo lo vais metiendo todo, pero sin hacerle mucha limpieza a las huérfanas, a las viudas, porque todo eso puede cambiar y ya la etapa final se hace. Como también, por ejemplo, yo quisiera forzar que este texto fuese más corto porque no me está cabiendo, entonces aquí podemos usar el interletrado. Ya, entonces, por ejemplo, lo bajo a -10 y ya gané una línea, solo con apretar las letras. Pero como les había contado antes, esto tiene un límite, o sea, no pasarse de este ni de este, porque si no ya se empieza, por ejemplo, acá si lo pongo en 50, ya empieza a notarse demasiado la diferencia entre este lado y este otro. Lo mismo pasa con esto. Ya, eso en relación al texto. Bueno, otra cosa que no les enseñé, que es muy importante, cuando uno quiere, por ejemplo, agrandar esta imagen, lo que va a pasar es que se agranda la caja, pero no la imagen, ya que yo les había comentado que después uno tiene que ajustar. Pero si yo quisiera agrandar la imagen así como a la mala de una, usamos el comando E, ¿ya? O sea, apretamos la E, que significa escalar, y se transforma a este signo. Si no se acuerdan, igual eso está en el panel acá, herramienta transformación libre. Entonces con eso ya podemos agrandar la imagen, manteniendo el shift apretado para que se mantenga la proporción, ya la puedo agrandar. De eso también permite, por ejemplo, agrandar varias imágenes al mismo tiempo. Primero las tengo que agarrar con la flecha, todas las que quiero, de ahí la E, y se agranda todo al mismo tiempo. En cambio, si yo agrando de la otra forma, claro, solo se agrandan las cajas. Ya, bueno, algunas otras herramientas que ver acá. Bueno, la selección directa es para agarrar directamente lo que hay adentro, porque uno igual puede meter aquí
fotos dentro de la caja, un texto. Eso, claro, por ejemplo acá copiamos esta imagen, copiar, la sacamos de acá y la podríamos pegar si quisiéramos acá. Bueno, acá, entonces para que se pueda ver, uno tendría que agrandar la caja, pero también la podemos achicar ahí. Esto nos sirve cuando uno tiene que hacer libros muy grandes, con diagramas, donde por ejemplo, si se acorta un texto, que el diagrama se corra todo junto, porque en el fondo si yo acá voy agrandando esto, la imagen se va moviendo. Pero en una revista o un libro no con tantas imágenes no es necesario meterlo dentro de la caja. ¿Ya? Entonces, ya, esa es la selección directa. Después, herramienta, no, esa no se ocupan tanto. Bueno, estas sirven para correr estos márgenes, por ejemplo. Yo no la ocupo mucho, pero puede servir. Bueno, la de texto, ya la conocemos, las líneas. Bueno, cada vez que tienen un triángulo ahí significa que si se mantiene apretado hay más opciones. Texto en trazado, o sea, por ejemplo, si acá creamos un círculo, voy a poner W para que se vea la vista previa, y pongo acá el texto en trazado, puedo escribir aquí. Bueno, acá, bueno, cuando uno quiere cambiar más rápidamente el texto, en vez de tener que seleccionarlo para cambiarle el color, puedo tener agarrado este objeto, porque acá si yo le cambio el color, se cambia el color al círculo, no al texto. Entonces, para asegurarnos y hacerlo más rápido, acá tiene una T. Entonces, esto ahora afecta al texto. Y ahí se agranda. Matiz. Y se podría agrandar. ¿Ya? Bueno, la herramienta pluma es para poder dibujar, hacer diagramas, lo que uno quiera. Luego, la herramienta lápiz para dibujar más libremente. Aunque este programa no está tan pensado, se pueden hacer este tipo de cosas, pero en ese caso, si ustedes se animan, es mejor ocupar Illustrator para dibujar. Estas herramientas no son tan sueltas, por así decirlo. Ya después, esta yo ya se la había mostrado, las tijeras, si es que por ejemplo acá queremos cortar esto. No. Creo que Illustrator, por ejemplo, sí deja hacer esos cortes, esta es más limitada en ese sentido. Pero acá en esta sí podría hacerlo. Hacer un corte ahí y queda esta figura abierta. Después, bueno, transformación libre para agrandar algo. Acá, por ejemplo, también sirve para los textos. Si yo agrando este círculo, se agranda, se agranda el círculo, pero el texto sigue teniendo el mismo tamaño. Pero si yo lo hago con la herramienta de transformación libre, ahí también se agranda el texto. Ya después, bueno, los degradados. Acá lo que hay que hacer es, creo que primero crear un... claro, ya. Teniendo ya un objeto, uno tiene que tocar el degradado y hacerlo. Y luego se puede editar aquí, degradado, donde uno puede ir agregando unos colores. Yo encuentro que todo esto es más fácil en Illustrator, pero igual acá se pueden hacer.
Ya después, bueno, lo mismo esto va a ser de grados, pero que sean con transparencia. Las notas, si ustedes quieren hacer comentarios aquí mismo dentro del InDesign, cuando están trabajando entre varias personas, sería como el equivalente al Google Docs de ir poniendo cosas. El cuentagotas, este también ya lo vimos. La mano para moverlo, que también se puede ocupar cuando uno está trabajando, apretar la barra de espacio, se transforma a la mano. Entonces sirve para mover y de ahí uno se puede, como que se agarra. Eso es algo que yo ocupo todo el rato porque como estoy haciendo zoom, uno va para un lado, entonces con la barra espaciadora, en vez de tener que apretarlo. Porque si pongo la H se queda en la herramienta, en cambio con la barra espaciadora solamente se ocupa cuando lo aprieto, al soltarlo vuelve a la herramienta que estaba. Y bueno, el zoom lo mismo, para adelante y para atrás. Ya, ya, la otra cosa que les iba a enseñar que habíamos quedado era cómo cargar presets que vengan de otras imprentas al exportar. Entonces, esto se hace aquí, en edición. Ahí está, ya era distinto que InDesign, o sea que Illustrator. Entonces ahí, en archivo, valores de Adobe PDF, esos son todos los que yo ya tengo instalado y definir si queremos agregar uno nuevo y cargar, o nuevo si es que uno quiere partir haciéndolo uno de cero. Y cargar es un archivo que ya te hayan enviado de la imprenta. ¿Ya? Y también, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta que querían cambiar el diseño de la página, o sea, el tamaño de la página cuando ya hicieron el diseño, ahora InDesign tiene una herramienta que te ajusta el diseño. Entonces, si la página antes, yo ahora la quiero que sea un poco más delgada, no, tendría que ser aquí. De 19 centímetros. Se achica y ajustó todo. En estos signos más aparecen porque en el fondo quedó texto oculto. Lo mismo acá. Pero todo quedó dentro de las mismas proporciones de grillas que ya habíamos armado la primera vez. ¿Ya? Porque antes lo que pasaba era que se achicaba la página, pero quedaba todo esto así, como salido. Mantenían estos tamaños. En cambio, ahora todo se ajusta proporcionalmente. ¿Ya? Y bueno, acá les voy a enseñar cómo empaquetar. Cuando tienen que enviarle el archivo a la imprenta o a otra persona que tiene que trabajar en esto, y también para guardarlo en su propio computador y que quede todo ordenado cuando ya tenemos todas las imágenes puestas, ya se logró avanzar harto, lo que uno tiene que hacer es empaquetarlo, y es archivo empaquetar. Y ahí se van a meter dentro de esto todas las fuentes y tipografías que se hayan usado y también todas las imágenes y los vínculos. Pueden haber, por ejemplo, archivos de Illustrator metidos acá, algún diagrama o algún dibujo que ustedes hayan hecho ahí. Pueden meterse en esto. No es necesario exportarlo a JPG, uno puede meter todo tipo de archivos acá.
Entonces, bueno, ahí nos avisa si es que hay, si estos por ejemplo que yo los cambié de lugar están no disponibles. Entonces eso no va a quedar dentro. Habría que corregir todas esas cosas y guardar. Y nos pregunta dónde, ya en el escritorio, y acá podemos agregar que ya al tiro nos exporta un PDF para imprimir. Le decimos en cuál queremos, por ejemplo el de este, que es el que más se ocupa. Si quisiéramos no meter todas estas cosas, podemos hacerlo, pero generalmente tiene que estar todo así. Y el IDML ahí es importante porque con esto ya se puede abrir de cualquier otro computador. Ok. Y esta pasa a ser la carpeta. Entonces ahí están las fuentes que se usaron, que la persona si no las tiene en su computador las instala. Acá todos los links que se usaron, todas las imágenes, en la calidad que venían. El PDF ya listo para imprimir. Este sería el InDesign original y si es que se abre de otro computador en este. ¿Ya? Eso sería. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es cómo se puede hacer, meter un Word que venga hecho ya por otro autor, que ya venga con algunas indicaciones de qué cosas son pie de página o qué son párrafo o texto de título, etc. Y con eso vamos a partir de cero un documento para que también se puedan acordar cómo se hacía. Entonces ya, archivo nuevo para imprimir. Ahora vamos a hacer un libro más pequeño, por ejemplo de 15 por 20 centímetros, para que sea una novela, por ejemplo. Entonces acá, novela. Vertical, página opuesta, y en total le vamos a poner, bueno, da lo mismo, ahora 20. Y los márgenes los vemos después. Crear. Ya, ahí tenemos todas las páginas. Entonces, vamos de nuevo a la página maestra. Y ahí las seleccionamos las dos. Maquetación, márgenes y columna. Donde ahora, como se va a tratar de una novela, vamos a hacer unos márgenes un poco distintos. Por ejemplo, arriba va a ser de 15, el inferior de 25, por ejemplo, si uno quisiera dejar un espacio para poder agarrar fácilmente el libro, si ustedes, no todas las novelas son así, pero las más clásicas dejan este espacio más grande en el margen inferior para poder agarrarlo. Uno está harto rato con el libro, entonces que no sea incómodo de leer. Lo mismo con el margen exterior, ese también se deja un poco más grande, por ejemplo. Y el interior también puede ser de 22 o de 20, porque aquí también va a haber un poco que se coma la costura de la encuadernación o el hotmail. El hotmail se come mucho más de este margen. Eso también afecta al diseño, o sea, si ya sabemos de antes que nuestro libro o nuestra revista va a estar con hotmail, lo que tenemos que hacer es aumentar el margen interior, porque va a ser más tieso, o sea, va a poder abrir mucho menos. Ya, y acá las columnas vamos a dejar solo una porque se trata de una novela. Y de medianil tampoco hay. Ya, entonces, ok. Y ahí ya se cambiaron todas.
Entonces, acá si ustedes ya tuviesen un texto, lo que tienen que hacer es colocar y van hasta ese texto, que acá yo lo había sacado de internet. Entonces, acá lo importante es que antes de hacer clic, pongan esto marcado, mostrar opciones de importación, porque eso nos va a permitir hacer estos enlaces entre los estilos de párrafo. Ya. Generalmente cuando uno abre esto se demora un poco. Igual depende del archivo, quizás este tenía algunos errores. Ya, entonces acá si yo hubiese cliqueado OK sin pasar por esto, hubiese sido como quedar así, quitando los estilos y los formatos de texto y tabla. O sea, se hubiese pegado el texto todo del mismo porte con el mismo estilo. Ya, entonces cuando ponemos conservar, acá vamos viendo qué cosas queremos mantener y cuáles no. Y por ejemplo acá podemos personalizar los estilos que ya vienen. Entonces, que el normal ya tenga un nuevo estilo, el predeterminado. A cada uno se le va creando un estilo de párrafo nuevo, pero si este archivo yo ya le hubiese hecho diseño, o sea, hubiese creado unos estilos de párrafo de antes, acá aparecerían ya todos los que yo hubiese inventado. Entonces ahí uno puede ir em, poniéndolo. Y OK. Ahí también, por ejemplo, si este archivo tiene notas de pie de página, podemos poner que las ponga o que no. Ah, bueno, acá me dice que la fuente no estaba. A ver, ya ponemos que la cambie toda por Minion. Hecho. Ya, y ahora tenemos ahí en el mouse el texto listo para pegarlo. Entonces, ahí lo que vamos haciendo, al haber hecho clic, puse ahí control Z, volvemos para atrás. Si hago clic justo en la esquina, automáticamente InDesign me genera el tamaño de caja. Bueno, acá no aparece, pero lo que vamos haciendo es apretando el más y vamos creando todo lo necesario hasta que aparezca. Esto a veces pasa con estos archivos. Entonces, bueno, ahí este yo lo hice muy a la rápida, pero acá si quisiéramos, bueno, empezarían a aparecer todas las cosas, etcétera, pero acá lo importante es que ustedes vean que ya se crearon todos estos estilos de párrafo. También el estilo de carácter para los hipervínculos. Entonces aquí yo misma podría, por ejemplo acá ya, este está con subtítulo. Qué raro. Pero podría ir editándolo, entonces acá cambio a otra tipografía, a la museo, por ejemplo. Y debiesen ir cambiando todas estas cosas. Ah, claro, ahí está ya con la helvética.
¿ya? Eso para que lo tengan en consideración de que se puede hacer, pero como les había comentado, es importante que esté súper bien hecho el archivo, ¿ya? Porque si no, al final va a ser un enredo mayor. Y esto sirve cuando en verdad son textos muy, muy, muy largos, si no, o sea, que no sé, les vaya a quedar un libro de 300 o de 400 páginas, ahí les conviene usar estas cosas, pero si es algo de 50 páginas o menos, ahí ustedes pueden ir pegando manualmente, haciendo las cajas una por una, pero acá lo importante en una novela es que todo esto esté conectado, ¿ya? Em, Además que después cuando uno tiene que hacer estos ajustes de texto, por ejemplo, que acá justo se corta una palabra cuando pasa a la otra página, eso no puede pasar en un libro, entonces ocupamos el interletrado para achicar un poco y que quede bien, o aumentar para que pase para el otro lado. Todo eso se logra hacer bien porque todo el texto está conectado entre sí. Entonces, si se sube una línea para arriba, todo se mueve, ¿ya? Y también, bueno, lo mismo, cuando uno hace este tipo de trabajo, sobre todo en textos de corrido como las novelas, ahí sí que hay que hacer las ediciones de esto de peinar el texto al final, si no, después todo se mueve, con solo agregar una palabra se puede mover todo el texto. Así que em, eso sería. Vamos a también revisar quizás otras cosas que yo no les haya enseñado. Bueno, otra herramienta que yo ocupo harto en InDesign, por ejemplo, no sé, tengo que poner una parte en que acá le tengo que dar la indicación a un ilustrador de que solo aquí puede dibujar. Entonces quiero hacer esta figura y para hacerlo más rápido, en vez de ir con la pluma, que es esta herramienta, puedo usar figuras geométricas ya listas y después acá en busca trazos, que yo lo tengo siempre agregado acá en mi menú, pero si no lo encuentran aquí, ventana, objeto y maquetación, busca trazos. Podemos hacer que las dos figuras se sumen, o si fuese otra cosa, podemos hacer que se resten. ¿Qué más? Que quede solo la intersección, etcétera. Tiene distintas herramientas muy útiles. ¿Ya? Em, bueno, también esto ya es un poco más avanzado, pero ustedes tienen la posibilidad de crear tablas aquí directamente, ¿no? Y que queden súper bien diseñadas, no tener que pegar una tabla de una imagen aquí. Entonces, acá, además que lo bueno que tiene es que si ustedes tienen un Excel, también lo pueden copiar y pegar y que se arme al tiro la tabla. Crear tabla. Entonces, las columnas son las verticales, ver 10 y filas 6. Y ahí ya podemos crear una tabla, igual que en Word. Y bueno, por ejemplo, si yo quiero mover esto, se puede mover así, pero si es que queremos hacerlo todo de manera más como proporcional, podemos ir a chica, se abre todo este menú acá arriba, ya, para poder achicarla. Acá la caja sigue siendo el tamaño de los márgenes, pero la tabla está más chica. Por ejemplo, si yo achico acá, la tabla siempre aparece. No puede ocultarse, no es como la imagen. Después, por ejemplo, volvamos para atrás, para que se haga.
quiero que estas dos estén juntas, combinar celda. Por ejemplo, no me gustan las líneas que tienen. Me aseguro que se agarren todas, porque esto significa a qué línea va a afectar. A todas, a las de arriba, abajo, al centro, todo. Y las quiero sacar. No quiero que ni una tenga. O, por ejemplo, quiero después que solo la de las del centro tengan división. Ahí. Y quiero que sea de 0,25. Y después para diferenciar esto le puedo poner acá un negro, pero en 10. Entonces queda con este matiz. Acá bueno, cuando aprieto la W y estamos en la vista con todos los detalles, seguimos viendo todas las divisiones, pero si saco, ahí queda limpio. Entonces yo después puedo acá agarrar más fácil y copiar el estilo. Y se copia, después se lo puedo pegar a las otras. Esta vez es media. Yo prefiero agarrarlas todas de una y copiar. Y así se van armando. Pero ahí a esta también se le puso la línea negra. Entonces podemos borrarla llegando. Ya, y bueno, ahí después ya pueden ustedes ir poniendo el texto. Aquí está. Ya está todo con este párrafo. Yo al ir escribiendo se va poniendo este párrafo que es muy raro porque tiene esta línea negra encima. Entonces si yo quisiera que se le sacara todo el estilo de párrafo a esto, agarro toda la tabla y pongo párrafo básico. Entonces ahí ya se arregla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que los números estén alineados al centro, pero también centrados en la caja o pegados abajo. Si quiero rotar el texto, tiene un montón de opciones. Después, bueno, ustedes además podrían crear estilos de tablas. O sea, acá, por ejemplo, texto y tablas, ¿no? En estilos están los que yo les enseñé en la clase pasada, el estilo de carácter y el estilo de párrafo, pero también está el estilo de tabla y el estilo de celda, que vendría a ser como el análogo al carácter y el otro a párrafo. Si es que ustedes tuviesen que hacer muchas tablas en un archivo, ahí ya les conviene hacer esto, cosa de que tengan un estilo para esta, otro estilo para esta, para la tabla completa que ya indica qué tipografía se está usando, los tamaños, etcétera, y después ya si uno quiere como hacer un cuadrado específico que sea verde, eso ya es un estilo de celda. Lo más específico siempre se ocupa en el estilo de carácter o en el estilo de celda. Eso con las tablas.
Ya. Otra cosa que les voy a enseñar que también es un poco más avanzado, pero está bueno que lo sepan y que existe, es crear una cuadrícula de base. ¿Ya? Esto se usa generalmente para las novelas o textos de corrido. En las revistas también se puede usar, pero es un poco más, o sea, se va a quebrar más, no se va a usar tanto porque en una revista uno tiene distintos cambios de tipografía y tamaño. Entonces puede ser que de repente no podamos usar esta cuadrícula de base. Entonces, lo primero es mostrar la cuadrícula de base para que ustedes sepan lo que es. Y se agrega como este cuadernillo que ya venía, solo que esto ya estaba por defecto, solo que estaba oculto. Entonces lo que vamos a hacer, eh, voy a volver a abrir aquí este. Para poder editar la cuadrícula de base, como es algo que es como más general como del programa, hay que editarlo acá, no en archivo cuando uno edita el documento, no. Cuadrículas. Entonces, acá ya vemos la cuadrícula de base, podemos elegir otro color si queremos. Umbral de visualización, o sea, ¿a qué altura la vemos? Porque si yo achico el zoom, o sea, me voy para atrás, ya no la veo, solo la veo cuando me acerco, que eso es más útil para no tener tantas rayas. Ya, entonces, ¿dónde queremos que parta la cuadrícula de base? Queremos que parta del margen. Perdón, del principio de la página. Ah, es que esto no nos va mostrando. El principio de la página significaría que empieza a dibujar la cuadrícula desde acá, pero si le pongo desde el margen, parte desde acá. Generalmente es desde el margen. Entonces, y que parta desde el cero, porque acá le habían agregado lo que estaba antes, que eran estos 12 milímetros. No, mejor que parta contando desde ahí, porque ahí nos aseguramos de estar respetando nuestro diseño. Y acá está lo importante, el incremento es cada 12 puntos. O sea, ¿cuál es la separación entre esto? Ahí generalmente se recomienda usar números como que sean mínimo como un múltiplo, por ejemplo el 3, el 4, pero menos que eso ya empieza a ser demasiado chica. Entonces, por ejemplo, si yo ya le pongo un incremento cada 4, pasa eso. Entonces, acá vamos a poner un texto. Por ejemplo, acá ya, todo el capítulo. Lo voy a pegar de la otra manera porque es más fácil para mostrar esto, pegar. Ya, entonces, vamos a ponerle que sea de 9 y de 12. Porque el 12 el 4 es mínimo como un múltiplo del 12. Entonces acá lo que ustedes van a tener que hacer es decirle a este texto si quieren o no que se ajuste a la línea base. Esto es como un imán. Si es que esto está desactivado, está como generalmente lo ocupamos.
pero si apretamos esto, ¿se fijaron? Voy a hacerlo o no. Están así, entonces pasan a estar alineados con esta base. Y con eso nos aseguramos que cuando pasamos al otro lado y seguimos poniendo más texto, siguen alineados en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, si acá yo quiero después agregar un capítulo 1 y le pongo una mayor, no, ya ahí sí. Si es que yo le voy aumentando acá, por ejemplo, estos saltos de párrafo con espacio posterior, se va bajando. No finalmente no lo puedo hacer tan preciso. Si es que uno quisiera hacerlo más pequeño de, no sé, 0,1, no me va a dejar porque se va a ir saltando a las líneas para poder mantener esta alineación con el otro lado. Ya eso, bueno, eso es más avanzado, pero para que sepan que existan, que de esa manera se aseguran de que se van alineando. Acá, por ejemplo, ya al final se dejaron de alinear porque agregamos todas estas líneas, pero da lo mismo porque en el fondo es toda una proporción, ¿ya? O sea, está dentro de la misma jerarquía, entonces acá si uno quisiera ser aún más específico con esta, que yo ya sé que solamente voy a tener un interlineado de 12 y nada más, lo puedo hacer, por ejemplo, para que entiendan bien cómo funciona. Incremento cada 12. Entonces ahí sí está pegada una por una. Pero acá si agrego esto no me... Si lo hago con el Shift Enter me deja ponerme abajo, pero si lo hago con el Enter general, me pasa una línea más abajo. Y si sigo aumentando esto, no afecta porque hasta que no llegue al 12... Ah, no, porque acá es milímetro y en el otro es punto, pero que en el fondo pase el 12, ahí, al equivalente al 12, ahí recién va a ser un salto. ¿Ya? Bueno, la cuadrícula de base. Eso sería por ahora. Ya en verdad ya les expliqué varias cosas. No sé si hay algo que les gustaría repasar. Voy ahora a dejar de grabar.